Este artefacto fue el primer dispositivo capaz de grabar sonidos, inventado por el francés Léon Scott y patentado el 25 de marzo de 1857. Podía transcribir sonido a un medio visible, pero no tenía un modo de ser reproducido después. El aparato consistía de un barril que recogía las ondas hacia una membrana a la que estaba atada una cuerda. Cuando llegaba el sonido, ésta vibraba y se movía, y el sonido podía grabarse en un medio visible. El fonautógrafo era considerado como una curiosidad de laboratorio para el estudio de la acústica. Era usado para determinar la frecuencia de un tono musical y para estudiar el sonido y el habla. Fue el prolífico inventor americano Thomas Edison quien ideó en 1877 el fonógrafo. Las ondas sonoras se transformaban en vibraciones mecánicas que hacían mover un punzón sobre un cilindro con una gruesa capa de cera, donde quedaban registrados pequeños surcos. Aquel aparato podía grabar un máximo de 2 minutos y reproducirlos unas 50 veces, hasta que las hendiduras se desgastaban y se volvían ilegibles. Up with all of my sweat, he started playing some familiar tune. If you try to see life, if you love your bass, play the tune for me, just because I feel so fine. Talk of your wedding dance, talk of your dancing wine, talk of your dancing time, this and that is very simple. With fireside, when the music plays and love and when in love, this Lucinda just cried. Gramófono. Inventado en 1887 por Émile Bernile, fue uno de los primeros sistemas de grabación y reproducción de sonido que utiliza un disco plano. Es caracterizado porque el gramófono consta principalmente de un plato giratorio, un brazo móvil que sostiene la aguja lectora del extremo y un amplificador. Fue en 1925 cuando apareció por primera vez un tocadiscos eléctrico inventado por Thomas Edison. El tocadiscos surgió con la idea de reproducir los discos de forma eléctrica y no mecánica. La reproducción eléctrica de los discos traía muchas ventajas, como poder poseer el control de volumen de la reproducción. El tocadiscos ahora poseía un motor eléctrico que hacía que el plato giradiscos rotara a una velocidad constante de 78 RPM o 33 RPM, logrando así mejor calidad y menor desgaste del disco por peso del brazo. Disco de vinilo, inventado en 1940 por R.C.A. Victor. El disco de vinilo, conocido también como disco microsurco o simplemente vinilo, es un medio de almacenamiento analógico de señales sonoras. Es caracterizado por usar como soporte un plástico llamado policloruro de vinilo. Magnetófono de bobina abierta, inventado en 1940 por Hank Munshin. Es un tipo de magnetófono que permite registrar sonidos en un soporte magnético adherido a una cinta plástica mediante señales eléctricas. Fue una máquina indispensable durante décadas, desde los primitivos y rudimentarios modelos de los 30 años. Los magnetófonos fueron mejorando para finalmente conseguir una calidad de sonido mejor.
combinados tocadiscos con radio, inventado en 1950 por Marconi. Un tocadiscos es un sistema de reproducción del sonido tipo electromecánico analógico, sucesor del gramófono que utiliza la misma tecnología, sustituyendo el cilindro del fonógrafo por un disco. Los combinados o tocadiscos también se le conoce como tornamesa o plato. Este dispositivo se convirtió en el sistema reproductor de sonido que se mantenía por más tiempo, perdurando hasta el siglo XXI. Hacia 1950 aparecieron los llamados combinados, generalmente tocadiscos con radio. Cartucho de 8 pistas inventado en 1950 por Learjet, Ampex, Ford y Motorola S.A. El cartucho de 8 pistas, también llamado Meganice en Argentina, es un dispositivo para la reproducción y grabación de sonido, basado en una cinta magnética, popular desde mediados de los años 1960 hasta los principios de 1980. Casete compacto inventado en 1963 por Philips. También conocido como casete compacto o casete, es un formato de grabación de sonido o video en cinta magnética que fue ampliamente utilizado entre principios de los años 1970 y fines de la década de 1990. Es también mencionado a menudo como casete de audio o cinta casete. El microcassette es un medio de almacenamiento de audio introducido por la compañía japonesa Olympus en 1969. Funciona del mismo modo que un cassette normal, solo que es mucho más pequeño. Olympus tenía la idea de disminuir el tamaño del cassette y hacerlo más cómodo para el usuario, ya que el tamaño del cassette común es muy grande e incómodo para usar como grabador o reproductor portátil. VHS es un sistema de grabación y reproducción analógica de audio y video. El VHS es semejante físicamente al sistema de audio, pero con las diferencias de que la cinta magnética es mucho más ancha, y la caja o cassette de plástico que la contiene es más grande. La anatomía de un videocassette VHS comprende 2 carretes internos y el recorrido de la cinta. Este diseño básico es usado para todos los casetes de audio, de video o de datos. La apertura por donde se accede a la cinta está protegida por una tapa que se abre automáticamente mediante un sencillo mecanismo cuando es introducida en un reproductor de VHS. Ok, vamos a pararla. Ahí está. Ok, ahora vamos a expulsar el videocassette. Todo lo estamos haciendo manualmente. Okay. El Laserdisc fue un desarrollo conjunto de MSA y Philips, en la que la primera producía los discos y la segunda los reproductores. Los discos Laserdisc tienen un diámetro de 30 centímetros y están fabricados con 2 discos de aluminio cubiertos con plástico y pegados entre sí. Se trata de un formato analógico, aunque posteriormente algunos discos incluyeron el audio en formato digital. Fue en 1979 cuando Philips y Sony crearon el disco compacto. El disco compacto, popularmente conocido como CD, salió al mercado el año 1982, suponiendo un antes y un después en el mundo de los soportes de audio desde que surgiese la música grabada.
Philips se ocupó del sistema óptico y Sony desarrolló la lectura y codificación digital. En 1986, Brandenburg, Pop y Grill inventaron el MP3. El MP3 es un formato de codificación de audio que usa un algoritmo de compresión de datos con pérdida de calidad. El sistema aprovecha una limitación perceptual de la audición humana, eliminando los sonidos que normalmente son inaudibles para un ser humano. El cassette compacto digital fue un formato desarrollado por Philips comercializado a partir de 1992. El cassette compacto digital es un formato de cinta magnética de audio, de cassette compacto con base de cromo, que se utiliza como soporte para la grabación magnética digital y en la reproducción de sonido. El objetivo de Philips era reemplazar el cassette analógico. Las compañías Sony y Philips inventaron el mini DVD en 1995. El mini DVD es un disco de 80 milímetros de diámetro. En grabación normal admite 30 minutos de video o 1,4 GB de datos. Fue desarrollado para ser usado en cámaras de video como su versión de 120 milímetros. Puede ser reproducida en la mayoría de reproductores de DVD.